No nos acostumbremos a vivir sin la presencia de Dios, es el tema de esta mañana. Leamos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 33. Capítulo 33, del verso 1 en adelante. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete ya de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalo a la tierra que prometí darles a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando dije: se le dará a tu descendencia. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulse a los cananeos y a los amorreos y a los hititas y a los fereceos y a los hivitas y jebuseos, esa tierra que fluye leche y miel, pero yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz, y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de esta mala noticia, se vistieron de luto, ninguno se puso sus joyas, y es que el Señor le había dicho a Moisés: diles a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz, si acaso los acompañara en cualquier momento podría acabar con ustedes, así que quítense ahora sus joyas para que yo sepa lo que tengo que hacer. No nos acostumbremos a vivir sin la presencia de Dios, es el tema de esta mañana. No nos acostumbremos a vivir sin la presencia de Dios. Hay mucha gente que se ha acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios. Muchas personas, incluso servidores, a cualquier nivel, incluso pastores, se han acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios. Pero ese es el peor fracaso. La más grande derrota de la vida es ese momento cuando Dios ya no va. Veremos algunos ejemplos de lo que pasa cuando el Señor ya no está. Es definitiva la presencia de Dios con nosotros. Jesús dijo en unas palabras muy contundentes de San Juan capítulo 15: sin mí, separados de mí, nada. Es decir, sin Él, ninguna cosa que hagamos en la vida tendrá valor y será importante. Vamos a hacer un recorrido por personas de la historia, así. ¿Qué les pasó cuando ya Dios no estuvo con ellos? Y comenzaríamos con Caín. Caín pensó que mataba a su hermano y que las cosas marcharían bien, que todo seguiría normal. El pecado tiene unas consecuencias gravísimas, y es que el pecado aleja inmediatamente a la persona de Dios. Por eso Génesis 4:14, ¿qué dijo Caín? Yo sé que me echas hoy de tu presencia. Amén. A consecuencia de su pecado, supo que a partir de ese momento perdía la presencia del Señor y que tendría que vivir lejos de la presencia del Señor. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. A partir de ahí, Caín vivió sin la presencia o lejos de la presencia de Dios. Qué tremendo es eso. Veamos otros ejemplos. Ustedes saben lo que pasó con Sansón. Sansón jugueteaba con el pecado, le gustaba juguetear con el pecado.
acercarse, retirarse, en fin, y pensaba que él era muy listo y que así iba a pasar todo el tiempo, que podía pecar un poco y luego seguir y que Dios estaba con él y que no pasaba nada. Con Dios no se puede jugar. No erréis, dijo Pablo a los Gálatas, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que la persona sembrare, eso va a cosechar, no hay otra forma. Correcto. Entonces el hombre comenzó con sus jueguitos, primero enamorándose de una mujer inconversa, y cuando sus padres le dicen por qué habiendo tantas jóvenes en su pueblo se tiene que fijar en, no, es que esa agradó a mis ojos. El problema de Sansón eran los ojos. Su debilidad estaba en los ojos. Tan grande era su problema en los ojos que terminó perdiéndolos. ¿Qué le hicieron los enemigos? Le sacaron los ojos. Porque parece como que Sansón andaba a diario como un cangrejo con los ojos salidos, mirando en todas las direcciones. Y por tener los ojos de esa manera, se los sacaron entonces. Pero el problema no está ahí, el problema va más allá. En el capítulo 16, él pasa vacilando con la otra, con Dalila, la filistea aquella, allá de la franja de Gaza, con una gazatí, ahora que está de moda de oír la guerra de Gaza. Allá descendió Sansón, a Gaza. Y ahí con una gazatí comienza a juguetear. ¿Cómo llamaba esa señora? Dalila. ¿Y será que si los gazatíes le dicen o los filisteos le dicen a ella, tienes que tenderle una trampa para atrapar a este hombre? Te pagamos. Y al fin y al cabo, pues ella vivía por dinero. Ella era una mujer que facturaba, ¿no? Esa sí tenía la ideología de Shakira, las mujeres facturan. No lloran, facturan. Esta facturaba parejo. Le pagamos tanto, listo. Esta facturaba. ¿Sí? Entonces, claro, comenzó a ver en qué momento. A ver, ¿y cómo perderías tú tu grande fuerza? No, si me amarraran a mí con unas cuerdas nuevas, en fin, con eso. Seguro que ahí sí. Lo amarró con las cuerdas nuevas y luego le gritó a los filisteos sobre ti y el hombre se paró de ahí. Rompió las cuerdas hasta las puertas de la ciudad que eran de hierro, columnas de hierro, todo eso lo cargó, se lo llevó hasta un alto que había frente a la ciudad, cargó todo eso, una fuerza descomunal. Y así con todo eso siguió jugando. Pero la Biblia dice que la mala mujer caza la preciosa alma del varón. Y eso le pasó a Sansón. Le llegó al corazón las caricias de Dalila y un día él abrió el corazón, dijo, ¿sabe qué? El secreto está en mi cabello. Yo soy nazareo de nacimiento, en fin, nací por una promesa que una oración que mis padres hicieron y yo vine como resultado de eso, pero con la condición de que sería nazareo, nunca me cortarían el cabello. Capítulo 13 del libro de Jueces. Ahora ya le cuenta todo el secreto donde está el asunto. Entonces lo hace dormir en sus piernas y luego le corta el cabello. Y cuando ya está con su cabello cortado le grita, Sansón, los filisteos sobre ti. Y él se levantó diciendo, esta vez saldré como las otras veces. Pero no sabía que ya Jehová no estaba con él. 16:14 del libro de Jueces. Jueces 16:14. Mírele usted mismo lo que pasó. Y ella le aseguró, sí,
Más despertando de la parte final del verso, más despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar. Hizo que se durmiese, en fin. Lo cierto es, sí, ahí está, en el verso 20, es el verso 20, disculpe. ¿Qué pasó en el verso 20? Dijo Sansón: los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Pero qué pasó? Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y sin la presencia de Dios pudo hacer mucho. Sin la presencia de Dios cayó en las manos de sus enemigos. Ya saben todo lo que pasó de ahí. Le sacaron los ojos, lo amarraron. ¿Ya? Sin la presencia de Dios no somos nada. Lo que somos, lo somos por Él. Y si algo podemos hacer es por Él. Sin Él no valemos nada. Alabanzas a Dios. Otro ejemplo fue el primer gran rey que tuvo Israel. ¿Recuerdan? A Saúl. Recordamos a Saúl aquella vez, allá en los capítulos 10 y 11 de Primera de Samuel, cómo va y hasta danza con los profetas de Dios. En medio de los hijos de los profetas, allá danzó. Vino el Espíritu de Dios y lo transformó en otro hombre, en un nuevo hombre. ¿Recuerdan todo lo que pasó? Ese día, cuando el Espíritu de Jehová vino y lo cambió, lo mudó en otro hombre, a partir de ahí el hombre tenía sabiduría, fue ungido como rey, e iba a la guerra y Dios le daba la victoria. Pero hay un momento cuando el hombre pues comete lo que comete, cantidad de cosas que ya ustedes saben, y ya Dios no lo soportó más. Lo había soportado muchas veces, en muchos errores, pero hay un momento cuando dice Dios: ya no más. 16:14 del libro de Samuel, Primera de Samuel 16:14. ¿Qué pasó? (16:14) El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Mire lo que pasó. Cuando el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, de inmediato quedó en poder de un espíritu demoníaco que lo atormentaba. A partir de ahí, ya sin la presencia de Saúl, Saúl comienza a tomar las decisiones más tontas, más absurdas, más sanguinarias, que en vez de sacarlo, cada vez lo alejan más de Dios y lo llevan a cometer más locuras y fracasos. Sin la presencia de Dios nada se puede hacer. El día que Dios retira su espíritu de nosotros, no somos nada. Quedamos en poder, a disposición del diablo, que el diablo haga con nosotros lo que quiera, nos arrastre por la suciedad, por el basurero que él quiera, pero sin Dios somos una pobre miseria. No nos podemos acostumbrar a vivir sin la presencia de Dios. Y recuerde, lo que aleja de Dios es el pecado. El pecado aleja de Dios. ¿Ha leído Isaías capítulo 59? Son vuestros pecados los que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado separa, aleja de Dios, y no hay cómo cambiar las cosas. Por más que uno diga: no, esto no me hace daño, esto que no pasa nada, sí pasa. Puede usted decirse lo que quiera, pero Dios dice otra cosa. Dios dice: no más. Y cuando Dios se va, se va. Alabanzas a Dios. Por eso ese día que Dios le dice al pueblo que Él no va a estar con ellos, ellos saben lo grave que es eso. Ellos sabían lo que le pasó a Caín, que sin Dios
Se hundió él y se hundió su familia. Alabanzas a Dios. Por eso el pueblo está temblando de miedo. Cuando Dios les dijo, no iría con ellos. Envío un ángel, no es igual. Por ahí hay cantidad de gente rindiéndole culto a los ángeles, que al ángel amarillo, que al ángel rosado, que al ángel de allí, que al ángel de todas partes. Aquí no sirve ningún ángel. Si Dios no está con nosotros, aunque todos los ángeles estuvieran, no nos sirve. No nos sirve ningún ángel. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Es indispensable Él. Por eso Moisés, en medio de la sorpresa que Dios no va, tiene que humillarse en la presencia del Señor y decirle, Señor, si su presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. Moisés sabía que un paso sin la presencia de Dios es un paso hacia el fracaso. Un solo paso sin la presencia de Dios es un paso hacia la derrota. Es un paso hacia la desgracia. No podemos dar ni un solo paso si la presencia de Dios no va con nosotros. Alabanzas a Dios. Hay gente que se la pasa jugando ahí como Sansón, como que sí, como que agotando la paciencia de Dios. Pero no podemos tener ese jueguito, o con Él o sin Él. Necesitamos ser personas definidas. Si somos de Dios, somos del Señor. No, pero es que aquel hace eso, que haga el que quiera, que haga lo que quiera con su vida. Cada quien dará cuenta a Dios. Usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer para con Dios. No, es que yo conozco personas que hacen esto, que hacen. Sí, yo conozco también al diablo y a los demonios que hacen lo que quieran. Pero yo decidí hacer la voluntad de Dios. No es que hay unas personas, unos hermanos que hacen esto, que hacen lo otro. Pues yo también conocí a un Judas que vendió a Jesús. Pero yo no voy a vender a Jesús. Yo amo a Jesús. Aleluya. Alabanzas a Dios. Es necesario uno estar bien definido lo que uno es. ¿Con Él o sin Él? ¿Qué queremos la vida? ¿Cómo queremos la vida? ¿Con Él o sin Él? ¿Usted concibe su vida sin Jesús? Pensemos, piense nada más. ¿Qué sería de su vida sin Jesús? ¿Ah? ¿Qué sentido tendría la vida sin Jesús? ¿Qué esperanza tendría la vida sin Jesús? Envejecer, enfermarnos, morirnos, que nos den un balazo, lo que sea, e irnos para el lago de fuego sin ninguna esperanza. Esa es la vida sin Jesús. Hola, qué horror. Que el Señor nos guarde. No aceptes, no te acostumbres a vivir sin Jesús. Que todos los días nuestra alabanza suba delante de Él, nuestro agradecimiento delante de Él, nuestra vida humillada en la presencia de Dios como olor grato en su presencia. Aleluya. Gracias al Señor. ¿Recuerdan un viejo himno que cantábamos también? Que fue compuesto por algunos hermanos en Puerto Rico hace muchos años. Y que lo hemos cantado muchas veces. Merecedor de alabanza, ¿lo recuerda? ¿Te recuerdan la partecita que dice? El día que no. ¿Qué pasa con el alma? El himno decía más o menos así, en esta versión, una versión distinta de pronto a la que ustedes conocen. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme,
merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanzas por los siglos sea Jesús. Mi Cristo, yo te alabo, mi corazón te agradece. Moriste por mis pecados, aun siendo inocente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. A Cristo le digo santo, aunque crean que estoy loco. Aleluya. ¿Lo habían oído así? Otra versión. Bueno, incluso otra parte de la letra. Sin Él, nada somos. Y si no, preguntémoselo a David. Salmo 51, veamos el verso 8. Salmo 51, 8. Observen. En este pasaje, David sabe que ha pecado contra Dios y que el pecado lo alejó de Dios. Lejos de Dios, se acabó el gozo de la salvación. Lejos de Dios, o sea, teniendo al pecado de por medio, hay una situación muy triste con David, que en el Salmo 16 había dicho: veía siempre al Señor delante de mí porque está a mi diestra. En cambio, ya en el Salmo 51:3 ya no ve al Señor delante de él, sino que vea su pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Ya no estaba el Señor como en el Salmo 16. Ahora lo que está es su pecado delante de él. Pero en el verso 8 dice: hazme oír gozo. Que por fin escuche alguna noticia, alguna palabra que me produzca gozo. Y es que David no volvió a escuchar los servicios religiosos, lo siguió. No siguió asistiendo a los cultos, siguió asistiendo a todos los cultos y a todas las ceremonias. Pero cuando el pecado está de por medio, allá están diciendo otra cosa y su conciencia le está hablando tan duro en su interior que no lo deja oír lo que está diciendo Dios afuera. Allá el diablo en su conciencia lo está acusando y usted está atendiendo a sus pecados. El diablo le dice: tú hiciste esto, tú eres un asqueroso, tú eres un indigno, mira lo que hiciste, mira lo que, como ofendiste a Dios, mira que pasó aquello, que pasó lo otro. Y con esa batalla en su conciencia no alcanza a oír lo que Dios está diciendo afuera. Aquí se está diciendo otra cosa y la persona luchando con su conciencia en su interior está en otra. Aquí unos oyendo a Dios y otros allá en su conciencia escuchando al diablo que los acusa. Y no dan oído a Dios. ¿No pasa eso? Entonces, en ese oír, en ese dejar de oír a Dios y escuchar es diario las acusaciones que el diablo le hace en su conciencia, todo lo que el diablo le dice lo llena de dolor, de tristeza, lo destroza. Si hubiera sido, si no hubiera pasado esto, si no, en fin, lo que sea, de remordimiento, de lo que quiera. Pero David le dice: por fin, Señor, permíteme que ya no escuche, porque ya le había pedido a Dios que lo limpiara, que lo lavara, que lo perdonara. Permíteme que yo deje de escuchar los gritos acusadores de mi conciencia y por fin te escuche a ti otra vez. Aleluya. Hazme oír gozo. Lo que me grita mi conciencia me llena de tristeza y de dolor, pero lo que me dice Dios me llena de alegría, de gozo. Aleluya. Alabanzas a Dios.
No sé quién haya esta mañana luchando con su conciencia, escuchando allá los gritos acusadores de su conciencia y no alcanza a oír a Dios. Ojalá que por un momento pudiera oír a Dios esta mañana. Alabanzas a Dios. Señor, haz que yo oiga cosas que me produzcan gozo y alegría. Y si algo puede producir gozo y alegría, es oír hablar de la misericordia de Dios, de la oportunidad que a pesar de que has fracasado, Dios tiene una nueva oportunidad para ti si le abres tu corazón a Él. Aleluya. Hazme oír gozo y alegría. Haz que yo escuche palabras que me den gozo, que me den alegría. Aleluya. Entonces hasta los huesos que has abatido se recuperarán. Alabanzas a Dios. Cuando pase, ¿qué es lo que dice el verso 9? El verso 9, el verso siguiente. Señor, esconde ya tu rostro de mis pecados. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor. Pasa por alto ya mis pecados. Que yo pueda acercarme a ti con la confianza de que tú no estás viendo lo asqueroso que yo he hecho, sino que me estás viendo a mí con misericordia. Aleluya. Aleluya. Alabanzas a Dios, Señor, y borra todas mis maldades. Luego le pide a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón. Él reconoce que tiene un corazón sucio. Él reconoce que su corazón es un corazón sucio. Crea en mí un corazón limpio. En lugar de este corazón sucio que tengo, créame un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, es decir, no me quites tu presencia. Me quitas tu presencia y hasta los ojos los pierdo como Sansón. ¿Sí? Hasta un demonio me atormenta como Saúl cuando perdió tu presencia. Aleluya. Por eso le dice: no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. No me retires, por favor, tu presencia. Vuelve mejor el gozo de tu salvación. Que yo vuelva a sentir ese gozo de la salvación. La salvación es gozo. ¿Usted sabía que la salvación es gozo? Pero ese gozo es producido por la presencia de Dios. Salmo 16:11. Salmo 16:11. Ese gozo de la salvación lo produce la presencia de Dios. 16:11. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. El único lugar donde hay plenitud de gozo es en la presencia del Señor. No existe nada, ni ningún lugar, ni ninguna cosa que produzca verdadero gozo que la presencia de Dios. Aleluya. El pecado puede producir momentos, instantes así de placer y después toda una eternidad de desgracia. Pero en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias, no por unos días ni por unas horas, sino para siempre. Aleluya. Alabanzas a Dios, alabanzas al Señor. Qué especial es todo lo de Dios. Entonces, Señor y señora, no nos acostumbremos a vivir. Uno se puede en esta vida aprender a acostumbrar a todo, menos a vivir sin Jesús. ¿Recuerdan el coro que cantábamos ahora? ¿Ah?
Yo no sé vivir sin ti. Sin esa presencia del Señor. Moisés le está diciendo como si le estuviera diciendo a Dios: Señor, si su presencia no hay con nosotros, yo no voy a ningún lugar. ¿Qué es lo que le está diciendo? Entre otras palabras, si su presencia no hay con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. ¿Usted quiere ir a algún lugar sin la presencia de Dios? ¿Para cuántos la presencia de Dios es indispensable? A ver, ¿para cuántos esa presencia de Dios es indispensable? ¿Es indispensable la presencia de Dios? Alabanzas a Dios, para mí es indispensable. Yo sin Él no valgo nada, no significo nada, no soy nada. Él es el todo para mí. Alabanzas a Dios. El día que Él no vaya, ¿para qué vivir? El día que Él no esté, para mí la vida habrá perdido todo sentido. Importancia, ya no vale nada. Cristo lo es todo. ¿Para cuántos Cristo? Pablo dijo: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. De tal manera que si Él no está, no tenemos esperanza de gloria, no tenemos esperanza de nada. Que nos guarde el Señor. ¿Cuántos necesitan restaurar esa relación con Dios esta mañana? Hay quienes necesitan restaurar esa comunión con Dios, recuperar esa presencia de Dios en sus vidas. Hay alguien aquí que necesita ansiosamente, cual el salmista: Señor, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo, devuélveme el gozo. Hazme, Señor, oír de nuevo esa palabra que produce gozo y alegría, y hasta se sanarán los huesos que has abatido. Aleluya, aleluya. Hable con Dios ahí por un momento. Si algunas cosas hay que arreglar, arrégleles ahora, pero no pierda la presencia de Dios. Dios le dio muchas oportunidades a Sansón de corregir las cosas, pero él fue terco y cada vez más terco, y se vino a dar cuenta cuando ya lo había perdido todo. No procedamos de esa manera cual Sansón. Demos gracias a Dios por su misericordia y por su paciencia, pero no es tiempo de seguir jugando o abusando de la paciencia de Dios. Lo que hay que arreglarlo ahora. Lo que haya que solucionar, hay que solucionarlo hoy. Amén. Lo que haya que trabajar para recuperar la presencia de Dios en la vida, hay que hacerlo ahora. Porque sin esa presencia de Dios estamos condenados a fracasar en cualquier campo de la vida. Les ruego estén de pie y vamos a orar. Si alguno tiene algo que hablar con el Señor en privado, aquí hay un lugar donde usted puede hablar en privado con Él. Donde se encuentran usted y Dios. Quien quiera y tenga esa necesidad, tenga la libertad de acercarse y allí de manera privada decirle a Dios: ¿qué cosas están dañando su relación con Él? ¿Qué cosas lo están afectando? ¿Qué cosas están alejando la presencia de Dios de su vida? Y todo aquello que esté dañando su relación,
y que esté afectando su vida espiritual, que le esté impidiendo tener la libertad de vivir en su presencia y disfrutar de su dirección. Todo lo que sea quitado en este día en el nombre de Jesús. Aquí está el Señor que con su misericordia nos abriga. Aquí está el Señor que es dador de nuevas oportunidades. Eso sí, no abusar de ellas. No llegar al extremo cuando ya diga Dios, como le dijo a Samuel de Saúl: por este hombre no me ruegues ni me ores más por él, porque ya no te oiré, porque yo ya lo abandoné. Oh Dios de toda misericordia, tú que eres el gran Dios de amor y de perdón, tú que eres el Dios de toda gracia, tú que eres el Dios de las grandes oportunidades para los seres humanos. En tu misericordia, Señor, recibe hoy a todo aquel que necesita reconstruir esa confianza contigo, esa amistad contigo, esa comunión íntima contigo, Señor, que tal vez se ha perdido. Y no permitas nunca, Señor, que nos acostumbremos a vivir sin ti. Que de ninguna manera, Señor, nos acostumbremos a vivir sin tu presencia. Guárdanos, Señor, con tu poder. Que sepamos lo grande, lo extraordinario, lo maravilloso que es tu presencia para con nosotros, y que sin ti nada somos ni nada podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesús.